Y voy a arrancar con la grabación ya está listo, la grabación arrancó. Listo, perfecto. Entonces, muy buenas tardes, agradecerles sobremanera su presencia aquí, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros. Sabemos que algunos se van a ir uniendo poco a poco, a nuestros egresados, que por ahí vi algunos, a nuestros profesores, que también vi que ingresaban algunos, y a nuestros estudiantes por estar aquí con nosotros hoy en este jueves de psicología. Ustedes saben que cada último jueves de cada mes hacemos un encuentro. En este momento, pues voy a permitirme presentar a nuestros dos ponentes que los pueden ver ahí en cámara. El maestro José Ignacio Rivera, ya lo vamos a presentar con su hoja de vida y demás, y a la docente nuestra, por cierto, también, la profesora Sandra Rocío Guerrero, eh, dos personas expertas en un tema en el que nos vamos a meter en este momento, que es todo lo que tiene que ver con la psicología jurídica y forense. Agradecerle su presencia aquí. Y antes de darle la palabra al maestro José Ignacio, que va a ser el que inicie con el proceso, pues quiero como comentarles que estamos muy contentos de tenerlos aquí y que les recordamos nuestro Congreso Internacional a realizarse esta vez en Cali, con nuestro simposio de psicología comunitaria. Por ahí en algún momento les pondremos como la imagen o les compartiremos por el chat el micrositio como para que lo revisen y totalmente invitados todos. Voy a presentar al maestro José Ignacio Rivera. Él nos acompaña desde México y le agradecemos mucho que se haya tomado este espacio y este tiempo. Sabemos de sus ocupaciones y es un gusto tenerlo aquí. El maestro José Ignacio es psicólogo forense y especialista en recursos humanos y educación superior, psicólogo con formación en licenciatura y maestría en psicología forense por la Universidad de California, 15 años de experiencia en el campo educativo, 8 años de experiencia en recursos humanos y evaluación psicológica, se ha desempeñado como docente, coordinador académico y jefe de capacitación universitaria y es psicólogo evaluador de instituciones de seguridad pública y privada. Lógicamente es perito, su especialidad es la psicología forense y jurídica, la evaluación psicométrica y proyectiva, peritajos psicológicos, perdón, lo dije mal, peritajes psicológicos, formación y capacitación profesional, marketing político y digital, recursos humanos, neuropsicología clínica. Entonces tenemos aquí un gran ponente que nos acompaña desde México. Mi doctor José Ignacio, muchas gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros y este público es suyo. Como yo le comentaba, aquí va a encontrar estudiantes, docentes, egresados que van a estar muy pendientes de su participación. Mi doctor José Ignacio, lo escuchamos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues vamos a platicar un rato. Yo sé que este tema es muy interesante, híjole, y nos da para aventarnos aquí muchas horas, pero el tiempo es corto de pronto. Agradezco muchísimo la invitación nuevamente y pues vamos a empezar a platicar. No sé si me escuchen bien, ya hicimos prueba de audio, pero voy a subir un Perfectamente, poquito doctor, lo el escuchamos micro. muy bien. Gracias. Pues bien, me toca un tema bastante interesante, como bien lo pusieron en el cartel en el cual hicieron la invitación, la victimización y comunicación no verbal en contextos jurídicos. Fíjense que el tema de la comunicación no verbal es interesantísima e importante que nosotros en psicología nos estemos actualizando y sobre todo en el marco jurídico, puesto que y muchos colegas aún en 2025 creen que el comportamiento no verbal nos va a apoyar a detectar mentiras, cosa que no es y cosa en lo cual nosotros queremos educar y queremos seguir formando a colegas que entiendan cómo funciona esta parte de la comunicación no verbal, del lenguaje corporal, sobre todo porque en la impartición de justicia de cierta manera es un tema pues nuevo, aunque ya con gran doctor Manzanero, pues ya hablaba de la obtención del testimonio y demás. Bueno, llegan a las nuevas teorías sobre el comportamiento y el lenguaje no verbal y se cree en su momento que el detectar mentiras
con el lenguaje corporal es sencillo, ¿no? Que si ya se tapó la nariz, que si se tapó la boca, que si desvía la mirada, pues ya está mintiendo. Y en psicología del testimonio es uno de los temas importantes donde queremos nosotros que ustedes como alumnos, que como colegas entiendan esta parte, ¿no? Una de las principales aplicaciones sobre el comportamiento y el lenguaje no verbal tiene que ver también con la memoria y que es el punto de partida de la psicología del testimonio. Una de las principales aplicaciones de los estudios de la memoria es el desarrollo de procedimientos para la obtención y valoración de los testimonios de víctimas y testigos de hechos delictivos, ¿no? Suponiendo y entendiendo que un testimonio es un relato de memoria que un testigo realiza sobre hechos previamente presenciados, en el que intervienen desde una perspectiva normal. Por esta razón, la psicología del testimonio también se conoce como la memoria de los testigos, ¿no? De acuerdo con la definición de Manzanero. Y aquí tengo otra definición que me gustaría leerles. Dice en pantalla, la solidez y durabilidad de un recuerdo están relacionadas con las circunstancias emocionales en las que se ha adquirido. Y aquí es donde entra la comunicación no verbal. Y esta comunicación no verbal la vamos a encontrar sobre todo en cuestiones de investigación, en la entrevista kinésica. Debemos de entender que el lenguaje no verbal nos va a servir para entender esta complejidad de emociones. Les voy a mostrar más adelante. Hay protocolos especializados para hacer informes periciales en materia del comportamiento no verbal, donde podemos determinar, ojo, no la verdad de lo que se está diciendo, sino la verdad en la expresión de las emociones. Cuando una persona sonríe, nosotros tenemos que ir prácticamente cuadro por cuadro en un video y demostrar que los músculos que se mueven son efectivamente un reflejo em, de una microexpresión real de una sonrisa. Eso es lo que hacemos en la psicología del testimonio con respecto a al comportamiento no verbal. Que una expresión de esa emoción que se ha adquirido sea una expresión verdadera, ¿no? Han escuchado, y seguramente sí, de una sonrisa falsa, ¿no? Cuando hablamos con un amigo, con el compadre y demás, y nos alcanza a sonreír de lejos, podemos notar que es una sonrisa fingida, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí. Digo, aquí, si me lo permiten y pueden abrir el micrófono, pues para hacer más interactiva la clase, ¿no? Pero seguramente sí, ustedes han fingido, o incluso ustedes han fingido, ¿no? Esta parte de una sonrisa cuando ven a alguien, cuando escuchan algo, aunque sea de nuestro desagrado, pues que podamos sonreír. Y les voy a dejar una tarea, ahora que puedan, manden un mensajito a alguien, una llamada, y hablen lo más serio posibles, ¿no? Y díganle, hola, ¿cómo estás? El simple hecho de decir esto con los músculos rígidos, fingiendo seriedad, el tono de voz cambia, las cuerdas vocales cambian y el mensaje que le estamos dando a la otra persona también cambia, ¿no? Seguramente nos contestará, ¿por qué estás enojado? O ¿ahora qué te pasó? Y si le hablamos fingiendo la sonrisa y le decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Se nota el cambio de voz? Es ya una sonrisa y un tono de voz que cambia y que nos permite la interacción. Ujú. Eh, entonces, en en esta parte, pues es lo que tenemos que entender, ¿no? De las circunstancias emocionales. Dentro de la psicología del testimonio, nosotros nos encargamos de trabajar con la memoria, la recuperación y el recuerdo. Ujú. El recuerdo depende de las condiciones de adquisición como de las condiciones de recuperación. Ujú. Hace algún tiempecito que también me invitaron, pues platicábamos sobre esta parte de la memoria y la recuperación o el recuerdo, ¿no?
Nuestra memoria, científicamente comprobado y biológicamente, nuestros recuerdos empiezan a partir de los 4 años, de los 4 a los 5 años. Podemos tener recuerdos desde los 3, tal vez, pero esos recuerdos que tenemos pueden estar influenciados por memorias falsas. Ahora bien, si esto lo hablamos desde que somos niños, ahora como adultos, donde podemos nosotros ya eh, tener una conversación interna y poder idear, ¿no? Las historias en nuestra cabecita, pues los recuerdos o esta parte sí de la recuperación va a estar influenciada por todas las memorias falsas que tenemos, ¿no? Yo me puedo estar acordando en este momento de cuando platiqué, no sé, con un amigo hace 2 años, era una plática muy interesante, estábamos echando la cervecita, estábamos en un carro, ¿no? Platicando, pero hasta ahí me acuerdo. Ese puede ser mi recuerdo real. Y las falsas memorias, puede ser que de pronto en ese carro, no sé, presenciamos un accidente, y ya el recuerdo que yo estoy viendo del accidente es que chocaron dos carros. ¿De qué color? No lo sé, tal vez era amarillo, tal vez era rojo. ¿Sí me explicó? Todas las condiciones de adquisición van a estar influenciadas por eso. Y eso mismo cuando yo recupere el recuerdo. La imposibilidad de recordar un elemento adquirido no significa que no se haya olvidado, simplemente que no tenemos la capacidad, por el momento, de recuperar esa información. Ajá. La psicología del testimonio abarca dos grandes áreas estrechamente relacionadas. Uno, la exactitud y otro, la credibilidad del testimonio. La primera, la exactitud, trata de los estudios relativos a los factores de atención, a la percepción y a la memoria que influyen en la exactitud de las declaraciones. Sí, yo estaba con mi amigo, estaba en un carro, nos estábamos tomando 2 cervezas y vi el choque, ¿no? No recuerdo si eran coches rojos o coches amarillos o coches blancos. Y si alguien me pregunta, oye, ¿y qué cerveza estabas tomando? Ah, fíjate que era una cerveza Corona. Ok, ¿qué estoy haciendo? Estoy a través de preguntas abiertas, recordando, o más bien, recordando, con una entrevista cognitiva los hechos y condiciones que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros al hacer este tipo de preguntas, dejamos que la memoria salga, ujú, que la exactitud de los recuerdos salga. Ya mi cerebro ya está, encontrando que era una cerveza de tal marca y entonces llegan a mi mente más detalles. Ujú. Tenemos recuerdos, tenemos reconocimientos. Como técnica, pues la entrevista cognitiva nos va a ayudar muchísimo en esto. Ujú. Ahora bien, tal vez una fotografía nos ayude, ¿no? La fotografía de un testigo tomó, bueno, que estaba ahí, tomó la fotografía. Yo que fui testigo presencial, veo la fotografía y digo, ajá, sí, mira, estos carros pues no eran ni blancos ni amarillos, ¿no? Eran azules. ¿Y qué crees? Que ya me acordé que este carro, el de la derecha, fue el que se pasó el alto. Ujú. Entonces ya estamos identificando a través de estos estímulos nuevos procesos de recuperación de la memoria. ¿Mm? Las falsas memorias, que son memorias recuperadas, informaciones que se dan después de un suceso, también pueden estar influenciadas por la sugestibilidad. Oye, pero ¿te acuerdas que el carro era un Tsuru? Ah, sí, 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 era un Tsuru. Y luego llega mi amigo y me dice, oye, pero no era un Tsuru, era un Volkswagen, un bochito, ¿no? Le decimos acá en México. No sé, allá en Colombia, como le digan al Volkswagen, acá es bochito. Ah, no, ¿qué crees? Que sí, sí, sí era un bochito el que se atravesó. Estamos sugestionando la respuesta. Ujú. Entonces, todo esto lo tenemos que descartar, ya sea con la, en la parte de la psicología del testimonio, o bien que todo lo que yo estoy expresando en ese momento con mi rostro, con el movimiento de mis manos, sea real, ¿no?
¿Qué tal si en ese accidente que yo presencié, pues, había sangre? No sé de quién, no sé si fue de algún pasajero, si atropellaron a alguien, pero eso me impacta. Entonces, cuando yo le estoy platicando y mi rostro no cambia en ese momento de sorpresa, pues ya tengo indicios de que realmente por ahí está un falso recuerdo y tal vez la sangre no estaba, ¿no? Es importantísimo esta parte porque pueden generarse dudas respecto a cómo ocurrieron los hechos, cuándo ocurrieron, porque resulta difícil, ¿no? Fechar los acontecimientos también, cómo fueron pasando los sucesos, la experiencia o grado de conocimiento de los mismos hechos. Ujú. Cuando nosotros hablamos de la psicología del testimonio, también hablamos de estas medidas psicofísicas. Uno de los sistemas más conocidos y que hasta su momento estaban, hace unos cuantos años, para detectar mentiras, consistía en analizar los cambios fisiológicos asociados, ¿no? El taparse la nariz, la boca, em, no sé, cuando se nos elevaba este, el latido del corazón. Ajá. El uso del polígrafo se dio por allá de los años de 1930, 1934, y desde entonces se volvieron famosísimos los detectores de mentiras, ¿no? Y evolucionaron tecnológicamente, se han puesto diferentes procedimientos de uso, pero el número y tipo de respuestas psicofisiológicas evaluadas, pues también ha variado, ¿no? El latido del corazón sí puede estar más rápido, pero no porque esté mintiendo, sino tal vez soy claustrofóbico y en la aplicación del polígrafo me metieron a un cuarto, no sé, incluso hasta oscuro, ¿no? Entonces mis latidos del corazón están ahí al por mayor y con eso ya el detector de mentiras, el polígrafo, pues está diciendo que estoy mintiendo, ¿no? No sé si alguno de ustedes en la clase pasada estuvo, o incluso no recuerdo si les di este ejemplo. A nosotros nos tocó evaluar a una persona. Él iba para un puesto de gerente, alta gerencia, en una empresa. Resulta que lo mandan a hacer su control de confianza y no pasa el polígrafo. El dueño de la empresa nos habla y nos dice, oigan, quiero que le hagan otra vez el control de confianza ya de manera particular en otro lugar, porque el, no pasó el polígrafo, ¿no? Nosotros al estar haciendo la entrevista y todo el procedimiento, resulta que a este señor tenía problemas del corazón. Va con el médico y el médico le dice, ¿sabes qué? El medicamento que estás tomando ya no funciona. Por lo tanto, te voy a cambiar de medicamento. Pero las palabras, y por eso también les decía, ¿no? Es importantísimo que las palabras que usemos nosotros, pues no sean palabras sugestivas, ¿no? El doctor le dice, te voy a cambiar el medicamento. Nada más que este medicamento es una droga más fuerte. El simple hecho de decir droga se queda registrado en su cerebro y entonces cuando llega al polígrafo y en el polígrafo le preguntan, ¿alguna vez has consumido drogas? Todo este proceso de recuperación y de recuerdo en nuestro cerebro empieza a funcionar como una maquinita, se va al proceso emocional, se va al proceso de reacción del cuerpo, su corazón empieza a latir más rápido, empieza a sudar y él dice, no, nunca he consumido drogas, pero su cuerpo ya estaba reaccionando a ese recuerdo. Ujú. Entonces, el polígrafo dice, ¿sabes qué? Está mintiendo y no hay más, ¿no? Sí has consumido droga. La verdad es que su cerebro estaba pensando en que el medicamento sí era una droga porque el doctor, el médico, así se lo dijo. Ujú.
El problema del uso del polígrafo para detectar mentiras es que las medidas psicofisiológicas están solo relacionadas indirectamente con la mentira, ¿no? Porque también lo están con el miedo, la alerta, el desconcierto. De este modo, su validez queda comprometida e incluso la APA en algunos de sus artículos, pues ya descarta el uso del polígrafo como un método de detección de mentiras. Ajá. Permítame tantito. Ah, es que dicen que mi micrófono está bajo. No sé si me escuchen bien todos, ya lo pegué un poquito más. Si me pueden retroalimentar. Mm, Doctor, dicen que Ahí mejoró. está, ahí está. Perfecto. Perfecto. Gracias. Sí, entonces les decía, esto tiene que ver con la memoria, la recuperación y el recuerdo. Ujú. Hay modelos clásicos de la memoria donde la memoria está considerada como un almacén porque evalúa en función de la cantidad de información retenida y, y perdida, ¿no? La memoria como representación de sucesos pasados que evalúa en términos de fidelidad o correspondencia con dichos sucesos. Hay una clasificación de evaluación, las propiedades de la memoria contra cantidad, de cantidad contra precisión, el formato de prueba de producción contra selección y la opción de informe libre y forzado. Aquí me voy a brincar un poquito porque el tiempo es corto, ¿no? La opción de informe. ¿Nosotros qué vamos a informar? Bueno, una vez que nosotros estamos haciendo preguntas y sobre todo, repito, preguntas abiertas para que los recuerdos floten, porque si hacemos preguntas cerradas, pues no vamos a tener información precisa. Hay ciertos tipos de entrevista, de interrogatorio, donde las preguntas tienen que ser preguntas cerradas, sí o no. Y sobre todo, fíjense, aquí también algo importantísimo y en lo cual nosotros estamos, o de lo cual estamos peleando nosotros como peritos, es que abogados, jueces y demás entiendan y comprendan el poder de hacer preguntas. Hay abogados muy listos que hacen preguntas sugestivas y pues el testigo termina diciendo lo que no tenía que decir, ¿no? Sino lo que los abogados querían decir. Hay casos que nos han tocado en el Colegio Federal de Peritos donde se les hace entrevistas a niños y todas las preguntas son preguntas muy técnicas. Ujú. Eh, y sugerentes. No solamente les estás hablando con palabras que los niños no entienden, sino que ahora les estás diciendo lo que tienen que decir, ¿no? Oye, ¿te acuerdas qué estabas haciendo, no sé, el día lunes? Y el niño nos empieza a contar. Oye, ¿y te acuerdas que ese día lunes alguien entró a tu casa? Sí, sí me acuerdo. Oye, ¿y te acuerdas que esa persona era tal? O sea, ya estás dándole al niño las respuestas que quieres que te diga. Y si al juez o a los abogados no los capacitamos en esta parte de entrevista, pues no van a poder objetar o el juez no va a poder intervenir en decir, sabes que estas preguntas no son ni siquiera para la edad y no son ni siquiera para los niños, ¿no? Y son preguntas sugestivas. Entonces, dentro del informe tenemos que ir haciendo eso, ¿sale? Déjenme quito esta pantallita y les voy a compartir. A ver. Y aquí les voy a compartir algo de lo que hacemos, incluyendo el- la recuperación de la memoria y el lenguaje corporal. Este es un ejemplo de un informe pericial que se hace. Bueno, aquí van los datos, pero lo que quiero que vean.
es cómo hacemos un peritaje en comportamiento no verbal. Porque a veces me dicen, oye, es que el análisis del comportamiento no verbal es muy sencillo. Solamente tienes que decir si cruza los brazos, si sonríe o no sonríe. Pues no. Dentro del análisis o del método de análisis del comportamiento no verbal en materia jurídica, tenemos que hacer una matriz de análisis del comportamiento no verbal. Esta matriz fue creada por los doctores en psicología, Fernando Gordillo, aquí se los voy a subrayar, Fernando Gordillo, Juan Enrique Soto y Rafael López. Esta herramienta se basa en observar el comportamiento como elemento final dentro del proceso emocional del ser humano. Repito, nosotros con esto no vamos a detectar si la persona nos está mintiendo o no. Simplemente estamos viendo si la cuestión emocional está puesta en lo que la persona nos está diciendo, ¿no? En el testimonio. Este análisis se realiza para cada uno de los canales expresivos no verbales. Repito, muchas personas creen que solamente es detectar si cruza los pies o no y demás, pero no. Tenemos que analizar la expresión facial, los gestos, las posturas, el paralenguaje, la proxémica, la áptica y la apariencia. Todo esto, ay, le puse un color muy feo. No, pero no, ahí está. Todo esto es lo que hacemos en un protocolo. Toda esta matriz de análisis del comportamiento. Así que si creen que es fácil, la verdad es que no. Y sobre todo cuando nos dicen, oye, ¿cuánto me cobras por hacer un análisis? Porque necesito detectar que lo que el testigo está diciendo, su testimonio es real. Oye, bueno, ¿qué quieres? ¿Solamente la credibilidad del testimonio o quieres corroborarlo también con una matriz de comportamiento no verbal? No, pues también. Ah, bueno, mira, por un análisis así, por una pericial así, te cobro 70,000 pesos. Oye, pero ¿por qué tanto si solamente va a sonreír o no? Híjole, pues no. Voy a bajar tantito. Tenemos que hacer una estructura en los 4 niveles de análisis. Nivel 1, matriz del comportamiento basal, es decir, lo primero que está sintiendo la persona. Matriz de datos, matriz de inferencias y la matriz de hipótesis. Nosotros utilizamos un software. Este software lo pueden encontrar también ahí libre en Google. Está el de paga y está la versión libre, ¿no? Software Kinovea es simplemente para edición de videos porque nosotros tenemos que tener el video. Ojo, aquí no solamente vamos a tener que entrevistar a la persona. Nosotros podemos hacer un análisis del comportamiento no verbal de un video aunque no tengamos al testigo presencialmente. Pero para ello es importante siempre, ya sea presencial o sea, a distancia, tener un video. Ujú. Déjenme ver aquí. Ok. Este, es que preguntan aquí en el chat si les puedo compartir el documento. Creo que el documento sí, es un documento que incluso es un ejemplo, ustedes lo pueden encontrar, pero yo se los comparto. Incluso, bueno, dice aquí el marcador de agua, ¿no? Es confidencial, pero esto es meramente didáctico, entonces todos los datos son falsos, incluso no está completo, y ya cuando vean el informe, pues también dice ahí que es simulado, ¿no? Entonces les puedo pasar aquí sin problema el documento. Bueno, entonces tenemos
la primera parte, EF, ¿se acuerdan qué significa EF? ¿No? Expresión facial. Aquí en este patrón básico vamos a colocar, por eso les decía, todo tiene que ir con video, ya sea que le estamos haciendo la entrevista a la persona y estemos grabando, o bien que nos pasen la entrevista, ¿no? La videograbación. Fíjense que aquí también hay algo importante. Nosotros podemos hacer este análisis de esta matriz del comportamiento no verbal, no solamente en cuestión de ay, perdón, en cuestión de entrevista por algún hecho delictivo o alguna situación jurídica, sino que también nos han pedido esta situación cuando hay una sospecha de robo en alguna empresa. Entonces analizamos el video, analizamos el comportamiento del sospechoso y de acuerdo con su expresión facial, su lenguaje corporal, la proxemia y demás, podemos determinar pues si sí es parte de un hecho delictivo, ¿no? Fíjense, en alguna ocasión en mi municipio, acá en Atlacomulco, Estado de México, le decía yo al presidente es una asociación ay, se me olvidó el nombre, pero es una asociación de empresarios. Y yo les ofrecí capacitación para sus empleados para poder detectar quién entra a robar, porque llegó un momento en que en los negocios de Atlacomulco, pues se dio la ola de asaltos, ¿no? Bueno, y ni siquiera eran asaltos, eran robo. Entraban las personas, se acercaban, bueno, uno que ya conoce, ¿no? De esta parte, eh, se acercaban sospechosamente al mostrador, cubrían la mirada de quien estaba en el mostrador, del encargado, y mientras otra persona atrás aprovechaba y se empezaba a meter cosas a la bolsa o incluso sacaban así, ¿no? La mercancía, como si nada. Yo les ofrecí capacitar a sus trabajadores, a sus empleados. Creo que solamente una empresa me dijo que sí y al final pues nunca lo hizo, de seguir con el proceso, pero imaginen ustedes si a sus empleados y a sus empresas los capacitan en esta parte de la comunicación no verbal para detección de actividades delictivas, pues, se van a ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Puedan pagar poquito, pero o se les puede hacer la inversión, pero se van a ahorrar cantidades en cuanto a mercancía y demás. ¿Sale? Bueno, entonces en el video analizamos la expresión facial. Vamos a colocar aquí la figura, el rostro de la persona y vamos a anotar qué es lo que está haciendo como patrón básico. En este caso, expresividad emocional facial media en conversaciones mantenidas en medio de comunicación con carácter previo al suceso de los hechos, muestra claros movimientos expresivos faciales de las diferentes o emociones sentidas. ¿Cómo vamos a empezar a medir esto? Pues muy sencillo. Por ejemplo, con ustedes, digo, no los puedo ver a todos en la cámara, pero pues yo les podría preguntar, oye, dime un recuerdo triste que tengas. Simplemente el hecho de decirles, dime un recuerdo triste, vamos otra vez. Nuestro cerebro empieza a funcionar de tal forma que llega un recuerdo y nuestra expresión facial cambia. Y entonces ahí ya tenemos un indicio de cómo las personas se están poniendo tristes, cómo expresan la tristeza, ¿no? Y bueno, voy a tomar aquí al azar, y discúlpenme. Eh, por ejemplo, no sé, tengo a Cheryl Diane Rosales, ¿no? Ojalá estés aquí presente, ¿no? Yo le digo a Cheryl, oye Cheryl, ¿y qué te hace enojar? No, pues me hace enojar esto, aquello y demás. Ah, oye Cheryl, ¿y qué haces cuando te enojas?
¿qué haces cuando esta persona te hace enojar? No, pues aviento cosas. Y entonces justamente cuando dice aviento cosas, no sé si alcanzan a ver aquí la cámara, mi rostro, empiezan a hacer esto, ¿no? Aviento cosas. Levantamos, fruncimos el ceño, levantamos los labios y es una expresión de enojo. Ujú. Y así es como nosotros vamos midiendo esta parte de la expresión facial. Ya tenemos un indicio previo de acuerdo a las emociones y luego seguimos con las demás preguntas, ¿no? En gestos, pues ya estamos hablando también de gestos, qué gestos hace habitualmente y proxemia, eh, si se aleja o se encorva. Ujú. Todo tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros o a nuestra hipótesis, ¿sale? Aquí me voy a brincar un poquito. Vamos al nivel de datos. Fíjense aquí el nivel de datos. Nosotros utilizamos también un software y una matriz para las expresiones faciales. Ya si algún día tenemos la oportunidad de vernos, les puedo ofrecer un taller de microexpresiones faciales porque los músculos o cada músculo de la cara pues, tiene un cuadrante y esto es lo que vamos midiendo aquí en la conducta automática. No solamente es decir, levantó la comisura de los labios. Ok, sí, los levantó, pero dime qué músculos movió para yo decirte o para que tú me digas que realmente es una expresión verdadera. Pues mira, en el cuadrante AU, comisura de los labios inferior o superior, lo movió del lado derecho y del lado izquierdo movió AU25, es decir, hizo esto. Se separaron sus labios, es una sonrisa. Ujú. Es así como nosotros vamos creando esto. Es como nosotros vamos intentando o estudiando esta parte de las microexpresiones. Ujú. Em, tantito, ya se mueve mi cursor, ¿verdad? Entonces vamos a la expresión facial uno, expresión facial 2, levantar las mejillas, elevar comisuras de los labios, separar labios. Si se dan cuenta, aquí ya es una conducta automática más grande. Ya son diferentes cuadrantes, ya son diferentes músculos los que se mueven. Todo eso es lo que tenemos que hacer en un protocolo de análisis del comportamiento no verbal. Ujú. Y aquí sí podemos decir que una expresión es real. Lógicamente no nos vamos a meter en toda la entrevista, ¿no? Solamente en datos importantes. Por ejemplo, si la persona reaccionó de manera violenta, tenemos que descubrir en ese video y en esa entrevista que las expresiones de violencia cuando está relatando su testimonio es verídico. Ujú. O de tristeza o de duelo. Digo, esta matriz de, de comportamiento no verbal la podemos ocupar en en muchos ámbitos, ¿no? Eh, Digo, nosotros lo utilizamos muchísimo en la parte jurídica porque también tenemos que demostrar que la persona eh, tiene sentimientos reales o emociones reales por el duelo de una persona, ¿no? Alguien que asesinó con saña a otra persona, seguramente no va a sentir tristeza, no va a sentir esta parte del duelo. Tenemos que demostrar que los sentimientos de emoción son falsos, ujú, de duelo. Ujú. No sé cuánto tiempo tengo, mi querido profesor.
Mi querido profesor José Ignacio, Ujú. yo diría que unos 15 minuticos todavía nos quedan si quiere, o si quiere procedemos a algunas preguntas que se han revisado. Ahí sí es lo que usted me cuente. No, no, ustedes díganme, yo aquí encantado de seguir platicando. Pensaría que por lo que nos escriben por acá, sigamos un Ajá, ratico más, por ok, favor. muy bien, Sí, yo le aviso en unos 10 minuticos como para dejar un espacio para preguntas, ¿le parece? perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces seguimos platicando. Aquí tengo Astrid Pantoja, ¿cómo es necrofacial? Pues yo me imagino que necro ya viene de la parte de muerte, necrofacial, pues ya no hay movimientos, ¿no? En el rostro ya hay una rigidez. Eso es a lo que se refiere con necrofacial. Ujú. Bueno, también, y no quiere decir que la persona esté muerta. Necrofacial puede ser cuando hay una parálisis facial y que ya no hay una recuperación, pues el músculo ya está muerto, ¿no? Ya tenemos el rostro así todo caído. Ahí no es complicada la parte de la expresión porque podemos trabajar con la otra mitad del cuerpo, pero sí, algunos músculos pues ya no los podremos este, medir. Ujú. Bueno, y aquí pues nos vamos con todas las expresiones faciales. Repito, pues no es tan sencillo como parece. Miren, aquí para este caso, pues nos llevamos hasta aquí, ¿no? Todas estas hojas, porque también vamos midiendo, lo voy a subir un poquito. Aquí, no, si era desde aquí abajo. Aquí ya también nos metemos a la parte de cómo está moviendo la cabeza. Ujú. De acuerdo con las preguntas que se le están haciendo. Retracción del cuello hacia una posición de la cabeza hacia atrás. Fase de transición del cuello, ¿no? Así como de, ah, ya estoy cansado. Ujú. Todo eso. Mo- eh, Vemos y analizamos el movimiento del pecho hacia una posición hacia abajo. Es decir, ya que la persona ya se estaba cansando de las preguntas que estábamos haciendo. Ujú. Respecto a la próxima. Después llegamos a las inferencias. Aquí en las inferencias vamos a revisar la emoción, la tendencia de motivación, qué estamos esperando, cómo se comporte, la cognición y el estímulo. Aquí solamente nos quedamos en la emoción y en la orexis, que es la tendencia, ¿no? Expresión facial uno. Ajá. Procede de expresión facial 2 y expresión facial 11. Aquí tenemos que remitirnos a la primera parte. Si revisamos expresión facial 2 y la 11, dice que se produce un comportamiento expresivo real de la emoción de alegría. Y voy a subir, permítanme. Dice que la 2, levantar las mejillas y elevar la comisura de los labios y separar los labios, ¿no? Es lo que les decía, hacer esto un poquito, este, sonreír, ¿no? Y se repite en la 11, levantar las mejillas, elevar la comisura de los labios y separar los labios. Aquí seguramente en esta pregunta la persona respondió de la misma manera a un recuerdo feliz. Por lo tanto, en la inferencia podemos determinar que efectivamente es un comportamiento real de emoción. ¿Cuál es la tendencia? Existe un interés en entablar relación cordial con los guardias civiles que están realizando el registro. La emoción de alegría tiene una función afiliativa surgiendo en las ocasiones en las cuales queremos ganarnos la confianza de nuestros interlocutores, ¿no? Les decía hace un momento, cuando iniciamos, ¿no? Si ustedes fingen la sonrisa, pues todo cambia, ¿no? Y la otra persona nos empieza a platicar, aunque ni la conozcamos, ¿no? Pero si estamos todos serios, la otra persona ni se acerca con nosotros, ¿sale?
Mm, a ver, déjenme leo aquí unas preguntitas. Ah, es que no sé si quedó clara la de necrofacial. Ok. ¿Existe la posibilidad que la persona pueda engañar a un perito al momento de establecer la matriz de comportamiento? Y si es el caso, ¿cómo se podría evitar? Eh, Mira, Ale, algo que siempre digo en esta parte de la capacitación y en todas las capacitaciones que doy sobre psicología del testimonio. La única mm, certeza de descubrir una mentira es conociendo la verdad. Sí, puede que la persona intente engañarnos, pero para eso se hace todo el análisis en esta matriz. También se hace con la entrevista cognitiva y con la entrevista kinésica. La entrevista kinésica nos va a demostrar que precisamente la emoción es real. Ujú. Ojo, no hablamos de detección de mentiras, ¿eh? Eso que quede muy claro. Pero sí nos va a dar un indicio real de lo que de lo que la persona está sintiendo en el momento. Entonces, ¿puede que intente engañarnos? Sí, pero para eso está la entrevista. Si sabemos hacer una buena entrevista y llevar al testigo a la veracidad de su testimonio, ya la hicimos, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo? No podemos evitarlo. Este, la, la persona pues va a intentar engañar, ¿no? Siempre intentamos engañar, ¿no? Y fíjense, aquí hay otra cuestión importantísima. Siempre creemos que nosotros somos buenos mentirosos y también que somos muy buenos detectando mentiras. Y eso también debe de quedar claro. Ni somos buenísimos detectando mentiras, ni somos buenísimos mintiendo, ¿no? Para poder detectar una mentira, repito, es lo único que tenemos que hacer, o con lo cual podríamos luchar, es conocer la verdad, ¿no? Pero también podemos inferir hacia dónde va, ¿no? No sé si me explico, Ale. Buenas tardes. Mi pregunta es si una persona psicópata puede llegar a lograr un análisis a favor de él y entrar de la prueba pericial. Híjole, mira, esa pregunta nos llevaríamos aquí más de la hora. Es que dentro de la personalidad psicópata, pues no hay cómo demostrar emociones. Les voy a recomendar una serie bastante interesante en la plataforma Prime Video que se llama Rasgos de un psicópata. Y ahí se van a dar una idea de lo poquito que les voy a hablar. Un psicópata cuando comete un delito y es capturado, eh, su proceso de cognición es muy diferente al de una persona, entre comillas, normal. Y cuando tú le preguntas, ya sabes, ¿no? O más bien ya sabe que lo cachaste, pero quiere fingir que no. Y le pregunta el entrevistador o el policía o el detective, le pregunta, oye, ya encontramos a tu novia. Ah, ¿y dónde la encontraron? ¿Cómo estaba? Estaba muerta. El psicópata va a tener que procesar la respuesta que quiere dar. Entonces se va a quedar así como en pausa y su cerebro le va a decir, aquí es cuando tienes que llorar. Y entonces, al no ser una expresión real, va a fingir tristeza. Y ahí es cuando lo podemos detectar, ¿no? Pero sí, sí hay forma de detectar este, o hacer este análisis en psicópatas. Aplica la matriz. Perdone, profe, ya me estoy yendo aquí a las preguntas, pero si Sí, no me... sí, pues sigamos un ratico más porque creo que hay algunas preguntas. Doctor, por allá arriba, creo que usted Ajá. no lo alcanzó a ver. Cuando usted hablaba de memoria un poco, una de nuestras estudiantes preguntaba si hay posibilidad de que yo, bueno, yo sé que
que se puede, pero me gustaría como su visión del asunto. Preguntaba un poquito, una persona que sufre un hecho traumático. Usted sabe que hay personas que los bloquean. ¿Ese Ajá. recuerdo puede llegar en algún momento, sobre todo en lo que es la infancia? Sí, claro. Por eso existe el método de la entrevista cognitiva, donde desbloqueamos recuerdos. Ojo, sí, aquí es un poquito complicado esta parte porque cuando es un hecho traumático no podemos revictimizar, ¿no? Entonces, imaginen, ¿no? A un niño, niño o niña adolescente que sufre abuso sexual, tenemos que sacarlo, ¿no? Porque lo reprimió, ahí está el recuerdo, ahí está, incluso déjenme, aquí en mis diapositivas, tengo algo por aquí. Aquí. Este, bueno, les digo, ahorita les leo la diapositiva. Entonces, un niño reprime el recuerdo, está ahí latente, y yo le empiezo a decir, le empiezo a hacer las preguntas. Si no sé hacer las preguntas, la voy a revictimizar. Si sé hacer una buena entrevista cognitiva, preguntas abiertas e ir dirigiendo la narración del niño, el niño me va a decir y va a llegar a su memoria el recuerdo de lo que realmente pasó. Ujú. Aquí en la diapositiva dice, es un síndrome general de alarma. Al sufrir un delito o accidente generando una respuesta de lucha-huida, sus características son súbita aparición del evento, efecto sorpresivo y conmoción o sobresalto. El efecto de experimentar dicho síndrome sobre la memoria era evidentemente negativo. Los niños, niñas, adolescentes o cualquier adulto que sufre un hecho traumático lo va a guardar, pero va a haber una súbita aparición del evento. Cuando el niño nos está narrando, cuando el adolescente, el adulto nos está narrando los hechos traumáticos, aparecen. Ujú. Entonces sí podemos nosotros recuperar esa información. No es que la persona lo haya olvidado, ¿no? Salvo que haya, por ejemplo, una amnesia fisiológica por un golpe en la cabeza o algo, que ya sea imposible recuperar esa sinapsis, pues bueno, sería complicado, ¿no? Pero si el cerebro está bien, el recuerdo está ahí. Lo único que tenemos que hacer es recuperar esa información. ¿Vale? Muchas gracias, doctor José Ignacio. Vamos a darle una preguntita a María José, que nos levantó la mano. Por Sí, favor, sí, María adelante. José, adelante, te escuchamos y con esta vamos cerrando, agradeciendo lógicamente al doctor José Ignacio su compañía y veo que la aceptación es mucha y que les ha gustado mucho el discurso, les ha llamado mucho la atención. María José, te escuchamos. Parece que María José tiene algunas dificultades. No sé si nos pongas la pregunta por el chat también, que estamos aquí pendientes con el doctor. Bueno, parece que sigue un poquito con dificultades. Doctor José, Yo creo que sí. si la vemos, y medimos su expresión facial, está nerviosa en este momento. Es muy posible. Doctor, agradecerle muchísimo su intervención. Veo que la gente quedó muy contenta, entonces lo invitaremos a un segundo jueves de psicología en algún momento. Lógicamente lo tendremos en cuenta este proceso porque le agradecemos mucho. Yo sé de sus ocupaciones y que se haya tomado el tiempo para acompañarnos es muy bueno. No, Entonces lo al invitamos a contrario. quedarse un ratico, a escuchar a nuestra profe Sandra Rocío, que también se ha sacado un tiempo. Sé que en este momento está pasando por algunas cosas personales que se le han dificultado, pero agradecerle sobremanera que esté aquí con nosotros. Y profe, estamos para apoyarte en lo que necesites. Te escuchamos y muchas gracias, mi doctor José Ignacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aquí seguimos pendientes para alguna otra. Bueno, entonces voy a presentar a nuestra ponente, perdón. Perdónenme la vida, se me olvidaba esa parte. Nuestra profe Sandra Rocío Guerrero Torres, que como le digo, es parte de nuestra familia. Es profesora de la UNATSECA Pasto
Es magíster en resolución de conflictos y mediación, magíster en gerencia estratégica, especialista en psicología jurídica y forense, perdón, especialista en gerencia social, docente del doctorado en psicología con línea de investigación en psicología jurídica y forense, 15 años en la docencia universitaria, investigadora de todo lo que es género, diversidad sexual, violencia, violencia sociopolítica, violencia intrafamiliar, lógicamente de pareja, violencia por prejuicio, conferencista internacional de la Red Latinoamericana por la Equidad y el Género, representante del capítulo suroccidente COLCIP. En estos días, para los que están aquí en Pasto, cerca, vamos a tener un evento donde nuestra profe también va a estar aquí en una actualización, miembro del Comité Permanente de Diversidad Sexual y Asuntos de Género. Mi querida profe Sandra Rocío, agradecerte tu presencia, insistirte en que te acompañamos en todo proceso y todo lo que necesites, estamos para ello e invitarte, pues el público es tuyo. Quedamos súper pendientes. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Escuché al doctor José con muchísima atención. Me parece muy interesante y además que podemos encajar en estas dos ponencias con el tema que traigo para nuestros egresados, estudiantes, docentes, compañeros y colegas. Desde la psicología jurídica y forense, tenemos la oportunidad el día de hoy de mejorar la atención de los operadores de justicia en casos de violencia intrafamiliar y centrarnos un poco más en el contexto de pareja. La violencia intrafamiliar sabemos que se dan en muchos contextos, la violencia dirigida hacia niños, niñas y adolescentes, la violencia hacia el adulto mayor, la adulta mayor, la violencia en pareja, la violencia que se suscribe no en el núcleo familiar, sino desde las familias extensas. Y con ellos, pues todas las manifestaciones de violencia y las tipologías de violencia reconocidas por la 1257 del 2008, que son la violencia sexual, la física, la psicológica, la patrimonial y económica. Como estábamos hablando de cómo nos puede hablar el cuerpo y es esencial que los operadores de justicia, los funcionarios y las funcionarias tengamos una especial atención y percepción del daño cuando las personas que han sido víctimas de relaciones afectivas violentas se acercan a colocar la denuncia y en esta denuncia, que además es una pérdida en muchas ocasiones de la confianza, la institucionalidad, porque desafortunadamente hay muchas personas víctimas que se encierran en un círculo de revictimización. Para ellas, queremos decirles en todos los sectores que las víctimas de violencia intrafamiliar a menudo exhiben respuestas fisiológicas al trauma y que es un malentendido del aprendizaje que todas las víctimas de violencia de pareja deben llevar las huellas y cicatrices en su rostro o en su cuerpo, porque hay huellas desde el trauma que se encuentran en la somatización, en la verbalización, en la expresión. Cuando escuchaba a mi colega, encontraba que existe mucha coherencia entre los silencios y lo que hablan los silencios y lo que expresa nuestro lenguaje no verbal. Para eso, quisiera recordarles que existen tres condiciones que son muy presentes en las personas que buscan en la institucionalidad revivir la respuesta efectiva de la red de apoyo institucional. Y entre ellas está que es muy probable que se presente una hipervigilancia y una rigidez y que esta no debe ser por ningún motivo contemplada hacia la identificación de la falsedad del testimonio. En ocasiones, y esto es muy cultural y está muy arraigado en dinámicas sociales, se espera que las mujeres que acuden al sistema de justicia, que han sido víctimas de una relación afectiva violenta, lleguen con unas características que están estereotipadas. Entre ellas es que sean tímidas, que no sostengan la mirada,
que pertenezcan a estratos socioeconómicos bajos, que tengan escasez de recursos, de formación, de educación, y que además en el sistema judicial colombiano, desafortunadamente, las víctimas perfectas son las muertas, las víctimas de feminicidios. A ellas no se les cuestiona nada. A todas las demás, desafortunadamente, cuando existen funcionarios y funcionarias que no están capacitados para el abordaje efectivo de este tipo de temáticas y de casos, puedan suscribirse preguntas internas como ¿por qué no lo abandonó? ¿Por qué a estas alturas viene a colocar la denuncia? ¿Por qué si ya lo había abandonado regresó con él? ¿Por qué permanecía en una relación de dolor y de sufrimiento? ¿Qué le hizo para que la golpeara? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, este sinnúmero de cuestionamientos y de preguntas que se exacerban esa violencia sutil y se convierte en una violencia tácita, en una violencia institucional, hace que la persona que está ahí, después de haberle causado muchísimo, pero muchísimo trabajo, pedir ayuda, porque cuando somos golpeadas, golpean nuestra dignidad y eso nos causa dolor, pero también nos genera culpa y vergüenza. Entonces, después de estar en la institucionalidad, es muy probable que funcionarios y funcionarias públicas esperen encontrar la víctima perfecta y no la imperfecta, que es una persona empoderada, ¿sí? Una persona que ha tenido la oportunidad o que ha vivido o nacido en una burbuja de privilegios donde ha tenido acceso a la educación superior, donde sus ingresos pueden estar por encima del promedio, donde puede ser una líder inclusive, pertenecer a las ciencias sociales y humanas, a las ciencias de la salud, y esto no nos vuelve, no nos impermeabiliza para no sufrir dentro del ciclo de la violencia. Entonces, cuando les hablaba de una hipervigilancia y una rigidez, una desasociación afectiva y unas manifestaciones físicas que son evidentes, esto no quiere decir que necesariamente deban presentar. Por ejemplo, cuando tengo esta hipervigilancia y me encuentro ante el comisario, la comisaria de familia, colocando la denuncia, que además les recuerdo que desde el 2008 este delito, porque es un delito, es un delincuente quien agrede a una mujer, eh, es un delito no querellable. ¿Y eso qué quiere decir? Que la conciliación no forma parte de los requisitos procesales para que llegue a feliz término o se resuelva el caso y que además yo tengo el derecho a no ser confrontada por mi agresor y puedo dar un paso a un lado y decir, no necesito exponerme con mi agresor, porque este ciclo de violencia y esta convivencia es muy probable que traiga episodios tan intensos y ascendentes de violencia que hayan inclusive modificado rasgos de personalidad de la víctima. Por eso, cuando estamos frente a un comisario de familia, regularmente, y eso estoy hablando de más del 72% de las parejas, el agresor es el que más habla y la víctima en muchas ocasiones permanece la mirada oculta, no sostiene la mirada, eh, con su corporalidad manifiesta nerviosismo, intranquilidad, eh, cualquier movimiento brusco que pueda hacer su pareja es totalmente una respuesta corporal de protección. ¿Por qué? Porque su hipervigilancia está activa. ¿Y eso qué quiere decir? Que ella muy probablemente trae unos aprendizajes previos y está en el síndrome en donde, de la mujer maltratada o ha tenido indefensión aprendida. E independientemente de la propuesta, siempre la respuesta es la misma. Entonces, cuando hemos sobrevivido
a una relación afectiva donde tenemos refuerzos intermitentes que son continuos, estos hacen que nosotras permanezcamos en la relación de abuso y no cuestionemos el que si estamos seguras o no en la relación. Profe Por el Sandra, contrario, perdóname la interrupción. Algunos perfecto. están escribiendo que no se escucha bien. Yo escucho muy bien. ¿Podemos hacer Ok, una prueba de sonido, porfis? Habla, perfecto. porfis. ¿Ya se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahí le subí el volumen al micrófono. Me dicen que se escucha lejos. A ver, hagamos otro intento, mi profe. Perfecto, espérame, voy a colocarlo aquí. Veremos a ver, solucionamos este pequeño problema técnico y continuamos. A ver, mi profe, hagamos otro intento. Ahí te dejamos de escuchar. No te escucho. Revisa a ver qué nos sucedió ahí. Mi profe, yo no te escucho. No sé si este es el micrófono, no se escucha. Sí, en este momento parecería. A ver, déjame verte, reviso a ver si está cerrado. Dame un segundo. No lo veo abierto. Dale, mi profe. Desconectemos un ratico y volvamos a conectar el micrófono si estás con algún audífono o algún aspecto así. Qué raro. Dale, mi profe, porque ella me apareces otra vez como moderadora. A ver, tun, tun, tun. Dale. Yo no te escucho. No sé si los demás te escuchen. Chun, 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 chun. Espérate, vámonos al chat Ahí. porque me salí del chat. Ahí te escucho. Ah, perfecto. ¿Los demás? Creo que ahí mejoró bastante el asunto. A ver, ¿se escucha? Dale, mi profe, otra vez, porfis. Sí. Aló, aló, aló. Perfecto, que ya se escucha muy bien. Dale, mi profe, perdón la interrupción. Sigamos, por favor. Listo. No hay problema. Eh, Como estoy compartiendo pantalla, no miro el chat. Si hay alguna pregunta o voy muy rápido, por favor, me comentan. Listo. Entonces, comentábamos cómo era de importante que pudiésemos analizar y leer con muchísima agilidad el cuerpo, porque el cuerpo nos habla, y más cuando estamos suscritas en relaciones violentas, cuando no se nos es posible hablar, verbalizar, porque es muy difícil hoy por hoy, en pleno siglo XXI, reconocer que hemos sido sometidas a malos tratos, pero además que estos malos tratos, tratos peyorativos y violentos, nos hacen sentir por el refuerzo intermitente totalmente enamoradas. Y entonces la violencia es autoinfligida cuando nos cuestionamos el por qué continuamos sintiéndonos enamoradas de alguien que nos está violentando. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, mi profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces es el cuerpo el que se asume en casos de, bueno, general de violencia, pero específicamente en la violencia de pareja. Hablamos que el mirar el cuerpo es un documento vivo del daño. ¿Por qué? Porque las marcas somáticas y las conductuales, como los temblores, la rigidez,
el apagamiento emocional, porque además en ocasiones nos acercamos a relaciones afectivas que sin notarlo podemos relacionarnos con psicópatas que son narcisistas, psicópatas adaptados, narcisos, y ellos pues nos drenan la energía vital, ¿no? Entonces se acercan, somos muy susceptibles a ser enamoradas, captadas, y traemos todo un aprendizaje sociocultural desde el amor romántico y el amor Disney que nos permite siempre estar en la lucha de cambiar al otro, ser capaz de mantener una relación afectiva con el malo, lo vamos a decir entre comillas, pero que mi amor lo convierte en un príncipe y esa lucha interna de qué hay de mal en mí, que no pude con todo lo que lo amo a este hombre, que él me amara en la misma línea que yo lo estoy amando. Esto en algún momento, cuando aplicamos la economía del amor, pues nos permanecemos en este ciclo sin notarlo y pueden pasar meses y años y seguimos con una relación violenta. ¿Por qué? Porque no puedo dejarlo después de haberle dado tantos años, después de tantas lágrimas aplicadas, después de tantos sueños que he tenido. No, no es posible que esto esté en el panorama de terminar. Y nuestra seguridad, nuestro amor propio, cuando estamos expuestas a este tipo de violencia, pues nos erosiona la autoestima desafortunadamente. Por eso cuando salimos de este tipo de violencias, ya estamos volviendo a un mundo donde el afecto es eso, es la protección y el cuidado y el trabajo conjunto, pues nos vemos obligadas a reinventarnos. Bueno, hay muchas guías a nivel internacional. En Latinoamérica nos hemos esforzado muchísimo porque Chile, Argentina, Colombia y México traigan a nuestro diario vivir guías que respetan los derechos humanos, que no cuestionan, que no estigmatizan, pero que intentan que cuando una persona se acerca a buscar ayuda a una institución del sistema de justicia, reciba una voz de aliento, un abordaje profesional, ético, que le pueda soportar el tránsito por el sistema de justicia. Nosotros, siendo un país social de derecho, entendemos que entrar al sistema, transitar por él y un feliz término es salir del sistema. Ganemos o no ganemos el caso, pero es salir. Desafortunadamente, en el 2023 y el 2024, el índice de impunidad en caso de violencia contra las mujeres en el 2023 fue del 92% y en el 2024 del 91%, que es un porcentaje altamente elevado. Hay unos desafíos que son sistémicos, la mala interpretación judicial, cuando no nos suscribimos en esa víctima perfecta, somos víctimas imperfectas, pero además la sociedad y la cultura también nos sostienen en una relación altamente violenta. Por colocarles un ejemplo muy sencillo, es en muchos hogares cuando nos acercamos a buscar ayuda, es muy probable que nuestras madres o las personas que son figuras de cuidado y de protección nos sugieran no separarnos, porque es darle otros padres a nuestros hijos, o pues bienvenida a cargar la cruz, estoy casada, pues nadie nos dijo, nadie nos envió a casarnos y nadie nos dijo que era fácil. Y el matrimonio y la vida en convivencia está en el hombro de las mujeres. Es la sociedad la que señala a la mujer como que fracasó en su alianza. Esto hace que se vuelvan cómplices de un ambiente hostil, de dolor y de sufrimiento. Bueno, también en estos desafíos que encontramos, pues está el sesgo por actitud, que es
bastante desanimador y pérdida de confianza en la institucionalidad y nos permite que la revictimización forme parte hoy por hoy en en el sistema de justicia y que sea más del 52%, que es muy elevado. La institucionalidad, existe el estudio que se hizo en el 2022 de MDG, de ONU Mujer con medicina legal y el sistema de justicia. Y este devela cómo la violencia institucional es bastante alta, porque las personas asumen que existe, por ejemplo, entre la encuesta, que es de 120 preguntas, una de las preguntas que va dirigida a los funcionarios y a las funcionarias públicas es si a las mujeres les gusta que las maltraten. Y con mucha desesperanza, pues más de la mitad de las personas encuestadas, que son en 5 departamentos del país, pues responden que sí. Y más aún, que es muy preocupante, las personas asumen que el masoquismo, que es una parafilia, está unido a este tipo de placer, de sentir placer a través del maltrato, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos cuestionarnos es que a ninguna persona le gusta ser tratada de manera peyorativa, ser maltratada. Y si a las personas les gusta, pues deben ser atendidas. Esas personas no están bien, pero este maltrato y esta tolerancia y el silencio y la complicidad en el maltrato suscrito en la pareja no debe ser asociado con una parafilia, que es este tinte tan alto, ¿no? De lo sexual. Y además esta parafilia debe ser concertada con mi pareja y debe ser y debe estar suscrita en un contexto erótico. Este, este sesgo puede estar delimitado, y no lo he traído en esta diapositiva, en que los profesionales y las profesionales que atienden a víctimas de violencia pues tienen unos riesgos, porque esto trae un nivel de desgaste profesional. La victimización vicaria, la traumatización de los equipos, la contaminación temática. Si estas personas no realizan un cuidado al cuidador y con toda esta carga emocional de este abordaje de víctimas a diario, pues eso le sumamos el sesgo por actitud y tendríamos también pues el efecto emocional en la víctima. No todas las víctimas, que es muy probable que estén en shock cuando van al sistema de justicia, ya han agotado dos redes de apoyo, la social y la familiar. Cuando acuden a la red institucional, que además es la última que les queda, pues es muy probable que estén tan acostumbradas a que todo salga mal, que sean muy planas emocionalmente, que ya exista tanto llanto, además porque en primera instancia los estudios comprueban que cuando hay dos puntos álgidos en las relaciones afectivas violentas, que son donde se exacerban las violencias, el primero es cuando el agresor nota que la persona tiene interés o que se está alejando o tiene interés de abandonarlo. Es cuando más agresivos se vuelven. Pero la segunda es cuando lloran las mujeres por buscar un alivio emocional y buscar una llamada de atención, una respuesta mucho más humana al dolor y al sufrimiento. Lloran y es cuando más violentos se presentan, ¿no? Una violencia verbal o una violencia física o una violencia indirecta o directa. Entonces, el efecto emocional en las víctimas es muy necesario que los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, admitan que no es 100% de las personas que han sido agredidas y lastimadas psicológica, sexual, física o económicamente, tienen que desbordarse a la hora de colocar la denuncia. Son en algunos de los casos abordadas por, y discúlpenme por favor, se aborda el caso como frialdad,
rigidez o que la persona está mintiendo porque no hay contacto con, emocional con esa situación de denuncia. Entonces tenemos que ser pues muy, muy comprensivos y leer muy bien el cuerpo. Cuando nosotros decimos que es muy importante que los funcionarios y las funcionarias puedan recibir humanamente a una persona, generarle la atención que merece, pero además direccionarla hacia un sistema de justicia mucho más amigable, es la obligación del Estado en formar en el trauma a la justicia. ¿Por qué? Porque es necesario que la entrevista y el testimonio tengan una perspectiva de justicia de género y que tengan una información clara sobre las violencias basadas en género, sobre la justicia de género, sobre la violencia intrafamiliar, sobre las violencias que sufren las mujeres, sobre las violencias que sufren los hombres por mujeres. Cuando esta violencia no es porque fui asaltado, golpeado, porque tuve una situación en calle, sino cuál es ese tipo de violencia que impartimos porque las estadísticas nacionales nos dicen que el 92% de las víctimas son mujeres de pareja, de violencia de pareja, y que este 8% son hombres. O sea, sí existen víctimas masculinas, pero ustedes pueden evidenciar que el porcentaje de las víctimas femeninas es muy alto. Además, porque este 8% de víctimas masculinas que están suscritos en relaciones afectivas violentas no necesariamente están suscritas en una relación de convivencia. Entonces aquí también se contempla a los hombres que son niños y que han recibido violencia intrafamiliar, también a los adolescentes que se cuantifica en este porcentaje, también a los niños, a los adolescentes, a los hombres, a los adultos mayores. Cuando se habla del estudio del adulto mayor, que es en el estado, desafortunadamente, cuando las mujeres hemos sido expuestas a la violencia, nos volvemos agresoras de personas que son altamente vulnerables, como son los niños y las niñas, somos mucho más agresivas con la infancia y con los adultos mayores. A los adultos mayores que en mayor porcentaje y índice se golpea, se maltrata, se violenta, son a las adultas mayores. El índice de agresión sexual en el adulto mayor hombre es del 1%. Las mujeres adultas mayores, pues desde todo el ciclo de la vida, cuando hacemos estudios, indagamos, investigamos sobre los riesgos del abuso sexual y colocamos una perspectiva de género, desafortunadamente al hombre el espacio de mayor riesgo es en su infancia y adolescencia para ser violentados. En la mujer se la educa para protegerse toda la vida. Bueno, en esta entrevista, si voy muy rápido, por favor me informan si quieren hacer alguna pregunta. No sé cómo estamos en el chat, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan? Mi profe, yo te escucho muy bien. Ah, ok. Eh, bueno, aquí hay dos preguntitas, ya que nos abres el espacio. ¿Se revictimiza más cuando la víctima es un hombre? Nos pregunta Alejandra. Y Karen nos pregunta cuando alguien es secuestrado y debido a esto presenta el síndrome de Estocolmo, ¿cómo se debería hablar con la víctima? Te dejo esas dos preguntas, mi profe, como para que refresquemos un poco el Perfecto. tema y pueda seguir. Muchísimas gracias. Cuando la víctima es hombre, definitivamente la revictimización es muy alta porque el subregistro es alto. Hay pocos hombres que se acercan a hablar sobre las violencias a las que ha sido expuesto
en una relación de pareja. Y el índice contempla también las relaciones homosexuales de orientación sexual diversa y las personas heterosexuales que de igual manera son violentadas física, psicológicamente por las mujeres. La violencia física reportada en el sistema de justicia es la que prevalece en el género masculino. No hay reportes de violencia psicológica y emocional. Una de las violencias emocionales más álgidas en la vida de las personas es la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Porque en algún momento tú te vas a cuestionar qué no tuve yo y por qué fui pues sometida a esta pérdida de la confianza. Los hombres no reportan ese tipo de violencia, sí las físicas, pero es muy poco, encontrando que los funcionarios y funcionarias en su gran mayoría no tienen la habilidad y la destreza para abordar este tipo de casos y salen con una sensación. Mi tesis doctoral es sobre la revictimización en casos de violencia basada en género. Y desafortunadamente la percepción masculina es que han sido sujetos de burla, que no les creen, que asumen que cuando se ha dado una discusión en pareja y ella también ha colocado la denuncia, ha sido para evadir la justicia. Pero este último caso, último ejemplo, es muy presente en el sistema de justicia. Cuando una mujer se acerca a denunciar por los golpes o por las secuelas físicas que tiene, el hombre inmediatamente, por sugerencia de su defensor, presenta una denuncia por lesiones personales, ¿no? Y esto en cuanto al hombre, ¿no? La otra pregunta, profe Roberto, era, Acerca del síndrome de Estocolmo, ¿cómo sería mejor abordarlo? No sé si bueno, sea en un tema casos de ahí como... violencia, sí, claro que sí. En caso de violencia intrafamiliar, se desarrolla muchísimo el síndrome de Estocolmo doméstico y es sentir placer, es un vínculo psíquico de supervivencia psíquica que desarrolla la persona que ha perdido la libertad con su secuestrador. ¿Por qué se lo coloca en una relación afectiva? Porque cuando el secuestro, ¿qué es? Es la pérdida de la libertad. Cuando yo estoy en una relación afectiva totalmente simbiótica, posesiva, con patrones de control y he perdido mi libertad, estoy secuestrada psíquicamente. Cuando no puedo darle like en mis redes sociales, cuando no puedo recibir en mis redes sociales a una persona sin cuestionamientos de dónde salió, cómo lo conociste, por qué no forma parte de mis amigos y si de los tuyos, qué es lo que está pasando, por qué te vistes así, por qué sales así, por qué contestas el teléfono, por qué tu teléfono no tiene patrón, por qué yo no puedo contestar tu teléfono. Cuando estas relaciones son tan simbióticas que yo no tengo la oportunidad de tener mi independencia como individuo, pues es un secuestro, ¿no? Y esto tiene una escala y la escala se identifica la gravedad de la sumisión y de la posesión, porque siempre, bueno, no voy a decirlo como siempre, pero un porcentaje muy alto de personas que han estado en este tipo de relaciones, pues sus agresores pues no tienen un control de impulsos, no manejan adecuadamente la ira y las víctimas pues desarrollan distorsiones cognitivas que les permite o son cómplices de instaurarse en esa relación de abuso. Ahora, si estamos hablando del síndrome de Estocolmo que pueda generarse, ustedes conocen perfectamente la situación sociopolítica de nuestro país y que pueda haberse suscrito por intereses de grupos armados ilegales al margen de la ley o con actividades delictivas, este síndrome de Estocolmo se hace presente regularmente cuando ese compartir con la persona que me ha privado de la libertad es con el refuerzo intermitente que está en una relación de abuso. Cuando yo no le permito
su desarrollo motriz, no puede salir, no puede hablar, está aislado de las personas que lo aman y que lo quieren, pero además soy la persona que le lleva la comida, soy la persona que conversa con él cuando está secuestrado o con ella, soy la misma persona que le cierra el candado, pero que lo puede llevar a dar un paseo, soy la misma persona que lo adoctrina cuando él se encuentra en aislamiento y que nuestra mente, a nuestro cerebro no le gusta el sufrimiento y exponerse a un panorama de desolación y de falta de control, pues genera episodios ansiosos. Y si llega una persona que además me ha quitado la libertad, pero está para cuidarme, como darme un paseo, llevarme al baño, aflojarme las esposas o las cadenas si están muy apretadas o porque me permite bañarme, porque me permite volver a sentirme un ser humano, pues indudablemente ese vínculo de psico, de supervivencia psíquica y de complicidad, pues se va generando. Esto es lo que se presenta o en un secuestro psíquico en una relación violenta o en un secuestro, que es el secuestro que comúnmente conocemos cuando las personas son privadas de la libertad. ¿Listo? ¿Estuvo claro? ¿Seguimos o hay más preguntas? Ustedes me comentan. Yo pensaré que sigamos un poquito más y en un ratico te leo las que están en el chat, mi profe, porque está muy Perfecto. interesante el tema, por favor. Listo. Entonces, cuando les hablaba de que la justicia debe ser informada en el trauma, es porque desde mi especialidad como psicóloga jurídica, comparto muchos escenarios con operadores de justicia, con tomadores de decisiones en el ámbito de la justicia. Y esto quiere decir que tanto abogados como abogadas que asumen que no tienen las herramientas para poder compartir con el dolor, el trauma y las consecuencias de este, es muy probable que apenas evidencien pues la pérdida de control, el desborde emocional, el llanto espontáneo, busquen un apoyo psicosocial. Entonces, no espere un momento, es como si algo tan natural que es que una situación te esté desbordando y no pudiese tener una respuesta más allá de tráigale un vaso con agua y no, no, no llore. Mire, aquí conmigo no debe llorar. Entonces, ¿cuál es la invitación al sistema de justicia? Los primeros auxilios psicológicos y la atención en crisis. No le tengamos miedo a algo tan natural y tan normal que es ese desborde emocional. Generemos un ambiente de mayor confianza para que la persona pueda en realidad y no sentirse cuestionada, pueda en realidad pues compartirnos qué es lo que ha venido pasando en su relación afectiva y compartirnos además cuáles son sus dudas y sus temores, porque la violencia siempre es directa, pero cuando estoy buscando el espacio y tratando de separarme de mi agresor, es muy probable que los argumentos sean, yo no le voy a dar nada a tus hijos, porque en ese momento son tus hijos, o yo soy el único que trabaja, el que traigo aquí a la casa, entonces tú verás cómo haces. Y que eso, cuando yo llegue al sistema de justicia, no encuentre una de las frases más dolorosas y que desconectan más a las víctimas. Y es, ¿usted está segura de presentar la denuncia? ¿Usted sabe que esto es un delito? ¿Usted es capaz de meter al papá de sus hijos a la cárcel? Cuando estos funcionarios cometen estos errores tan graves y no les recuerdan que nosotras no metemos a la cárcel a los hombres, son los actos de abuso, de vulneración, de vulnerar nuestros derechos, son los que tienen una sanción y que esta sanción salva vidas. El feminicidio son muertes evitables de mujeres y todo inicia con una cadena de violencia. El sistema de justicia en la fiscalía, en la comisaría, en el CAI, en la policía,
un tipo de violencia, cuando se suscribe una acusación, cuando se pone una denuncia, tenemos que identificar el nivel de riesgo mortal que tiene esa relación para que esta pedida de auxilio y de ayuda, cuando se da, porque hay muchas mujeres que están en la relación de abuso y no han notado que son víctimas, se culpabilizan de qué es lo que está pasando en mí, que yo logré transformar ese príncipe en un monstruo. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, es cuando solicitamos que por favor el sistema judicial se eduque, se capacite, se informe sobre el trauma, sobre cómo impacta la violencia y la exposición de la violencia en la vida de las personas, que identifiquemos que existen 20 razones por las cuales una mujer no puede sobrevivir a una relación de abuso y puede terminar en la muerte. ¿Por qué no capacitarlos sobre cuáles son esos 20 ítems de la escala de Danger Answerment, que es de Jacqueline Campbell? Está puesta para el servicio de los operadores de justicia y para los profesionales que tienen acompañamiento psicosocial, trabajadores sociales, psicólogos, de la salud. Son 20 ítems en donde yo puedo establecer si esta persona está en un nivel de riesgo extremo, que me dice que el 85% de las probabilidades están puestas en que en el próximo ataque no puede sobrevivir. Entonces, es necesario que antes de estremecernos con una noticia de un feminicidio en tal parte, por eso, consecuente al feminicidio, se hace una investigación de ¿y qué pasó? ¿Ella colocó o no colocó la denuncia? ¿Tenía una valoración de medicina legal o no la tenía? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no dijo antes? ¿Qué es lo que pasó? Y cuando se habla y se acerca y se dice antes, pues se recibe este tipo de cosas, ¿no? Como personas que intentan que desista del proceso, que además es lento y es agotador. Cuando hablo y estimulo la denuncia, siempre les recuerdo que lo más difícil no ha sido ser víctima, es sobrevivir a la violencia basada en género y a todo lo que esto implica, porque es un proceso largo, pero cuando salimos del sistema de justicia, salimos con dos garantes. El primero es que si este tránsito ha sido adecuado y nos hemos topado con profesionales de la salud mental que están capacitados para rescatar a estas personas que les han podido facilitar el reinventarse, posibilita que nunca más vuelva a relacionarse con un agresor. ¿Por qué? Porque si yo no identifico cuál es el vacío que llena la persona que a través de su maltrato me hace sentir enamorada, amada, cuidada, protegida, esta distorsión, si no identifico el vacío, pues terminaré con esta persona que me hace daño y yo voy a repetir el patrón de conducta en otra relación futura. Y lo segundo es que estas personas, cuando salen fortalecidas y salen totalmente educadas y con aprendizajes de supervivencia física y psíquica, se vuelven bálsamo para otras mujeres. Son personas que lideran desde cualquier punto de ejercicio profesional, lideran procesos en los cuales permiten que las mujeres vuelvan a sentirse como seres humanos, que tienen todo el derecho de ser felices, de caminar por el mundo con términos de igualdad, de no sentir tratos peyorativos. ¿Cómo puedo hacer que la justicia en ese primer contacto contemple la información tan grande que tiene y no dejar ir a esta persona sin antes poderle presentar todo el camino, lo que le espera después de la denuncia? Y es un ambiente de protección, de conocimiento, de sensibilidad, de responsabilidad y de ética profesional,
Para eso es bien importante la entrevista. Entonces, la entrevista tiene que posibilitarle a la víctima hacer pausas, tiene que permitirle a la víctima que tenga sus tiempos, no acosarla, no volverle a preguntar lo mismo. No podemos hacer sentir a la víctima que no le estamos creyendo, ¿sí? Eso de ya es una revictimización. Cuando nos envían a hacer informes periciales, es muy delicado cuestionar a la víctima, ¿sí? Porque esto ya es una pauta de revictimización, ¿no? Antes de abordar temas sensibles y si miro que todavía no puedo conectar, no he generado un buen ejercicio empático con la persona, puedo distanciarme de esa información. No le haga sentir a la persona que le ha costado un trabajo enorme sentarse al frente de su escritorio para denunciar a su pareja y exponer a lo que ha estado sujeta en los últimos años, porque además digo años, porque los estudios demuestran que cuando usted ha superado los 12 meses de contacto con su agresor, el porcentaje es mínimo de que usted lo denuncie o cierre y salga del círculo de violencia. Porque antes de los 12 meses, cuando él la golpea, la trata mal, y las probabilidades de denuncia o de que usted rompa con él son del 70%. Cuando supera el año, pareciera de alguna manera que usted se suscribe en el sueño de la casita y ya es su pareja, ya es su novio oficial, ya es su esposo, ya es su todo. Y ese todo necesita tener un pago. Y ese pago es con lágrimas, con soporte, con aguante y demás, ¿no? Entonces, hay que validar pues, las reacciones corporales, tiene que registrar la sudoración, el temblor de las manos, el quiebre de la voz, el llanto espontáneo, el que no le permita a usted sostener la mirada, el tocamiento del cabello, el por qué las personas tienden a recogerse el cabello cuando están colocando la denuncia y soltárselo, cogérselo y soltárselo. Cuando el doctor nos hablaba sobre, a ver, voy a mirar si mueve el ojo así, si se coloca la mano en la barbilla, si se tocó la nariz. Eso puede ser jocoso, pero son casi que reacciones no pensadas, que son automáticas de defensa, porque todavía no sabemos si estamos en un lugar seguro. Cuando estamos en un lugar seguro y lo percibimos así, podemos notar que la persona que nos está comentando su historia de dolor y de sufrimiento empieza a bajar su intensidad de movimiento, empieza a sostener en mayor tiempo la mirada y deja de acomodarse, porque siempre la postura de la persona es en huida. Entonces podemos observar cómo ella pues se sienta, pero abre sus piernas. A las mujeres nos han educado desde muy pequeñas a tener las piernas cruzadas. Así es como se sienta una mujer cuando ella siempre se sienta para poder huir, para poder levantarse, para poder esquivar un golpe, es donde nosotros tenemos que generar mayor confianza. Hay que evitar los juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque es como, y usted ya no lo había dejado, ¿y por qué volvió? Una de las preguntas. La otra pregunta es posible, ¿y usted qué le hizo para que él se pusiera así? ¿No? Entonces obligamos a la persona víctima a que revise en ella qué estuvo mal, donde lo que estuvo mal es ser golpeada, es ser insultada, es ser abusada, es ser sometida, es ser controlada, es pretender ser poseída. ¿Sí? Esas cosas no las podemos establecer en la entrevista porque si perdemos la confianza con la persona, imagínense, viene de años de convivencia con una persona que siente que la ama, que ella lo ama, pero que además la golpea. ¿Qué podemos esperar de un extraño que está escuchando su historia? No podemos.
No podemos cuestionar, no podemos hacer juicios y menos juicios de valor. No podemos asumir. Esta es la oportunidad para que ella descargue todo lo que le ha pasado. Hable menos, pregunte más, pero permita que ella en la confianza vaya exteriorizando todo lo que tiene, como si lo ha dejado el último año, si él está empleado, si tiene un consumo problemático de alcohol o de sustancias, si tiene armas en la casa, si él ha amenazado con matarla. Bueno, son cosas que son muy importantes que puedan salir de este primer contacto porque usted no tiene garantías de que esta persona va a volver. Y lo otro son los peritazgos psicológicos. Los peritazgos psicológicos son una vía para que los operadores de justicia comprendan qué es lo que está pasando. Es muy necesario que cuando formamos estos informes periciales, cuando los construimos, tengamos la claridad que no son colegas los que van a leerlo, sino son abogados y abogadas del sistema de justicia. El vocabulario debe ser supremamente sencillo. Usted debe asumir que está hablando con un niño de 4 años, debe explicarle claramente, pero con sustento científico y basado en la evidencia, por qué de la permanencia de la mujer en la relación de abuso, por qué después del primer golpe no lo dejó, cómo se justifica el que ella, después de años, esté pidiendo ayuda, ¿sí? Aunque sea una historia muy desbordada, usted tiene que tener el profesionalismo para plasmar en un informe que va a ser leído por la defensa y por la contraparte y que este informe dé tanta claridad que el juez no tenga que llamar para que amplíe su indagatoria, para que amplíe su versión, para que explique el contenido. Este informe puede ser una herramienta esencial para que la persona que ha acudido al sistema de justicia pueda ser resarcida y reparada en todas las consecuencias que tiene la exposición a una relación violenta. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Hola, mi profe, nos quedan unos 10 minuticos. Yo pensaría que, espérate, revisemos si en el chat hay alguna duda. Por favor, bueno, por acá me están diciendo que la asistencia no abre, ya la volví a revisar. Profe, miro mucho. Ta, 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 ta. Espéreme un ratico por acá. Ya, muchas gracias, me dice Claudia Milena. Están muy fascinados con el tema. Por acá nos preguntan un poquito sobre lo que hablabas de la energía, todo ese proceso de la agresión y demás que les pareció muy interesante. Y bueno, eso te cuento por acá. Nos quedan unos 10 minuticos, mi profe. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, me imagino que la pregunta sobre la energía está suscrita sobre las relaciones que nosotros mantenemos con psicópatas narcisistas, ¿no? Adaptados. Entonces, estas personas, desafortunadamente, en el común denominador, cuando hablamos de psicópatas, hablamos de personas que son asumidas desde nuestros aprendizajes como los psicópatas asesinos seriales, en serie, estas personas que son totalmente sin alma y sin corazón y que salen en la televisión y en las películas, pues en los últimos 15 años se ha, eh, se ha estudiado sobre el abuso psicopático y el abuso psicopático que es impartido en relaciones afectivas, donde las personas o el psicópata narcisista, que además eh, no es, es un malentendido que es altamente inteligente. Lo que pasa es que estas personas que deciden hacer daño en una relación afectiva drenan la energía del otro
es muy estimulante para este tipo de personas el que la persona sea independiente, segura, que tenga estudios, que sea una persona que represente para él o para ella, porque también las hay en femenino, un reto. Y lo que hacen es continuamente exponerla a tratos prioritarios y adjudicarle la, la responsabilidad. No funciona como en el síndrome de Estocolmo doméstico cuando hay refuerzos intermitentes. Lo que se suscribe en este tipo de relaciones es que regularmente se da todo, el todo por el todo. Es una persona totalmente gentil, caballero, que lo da todo, que inclusive te puede decir te amo después de haber salido 2 o 3 semanas, te puede proponer matrimonio en menos de un mes, hablarte en pocas salidas de lo especial y lo importante que eres y cómo quiere tener hijos contigo y etcétera. Esto tan desbordado de una relación totalmente intensa es lo que le posibilita a la víctima quedarse en la relación de abuso, porque es algo que no ha visto, es algo que no se ha suscrito comúnmente y que no ha tenido que enfrentar el miedo al compromiso o el estar cultivando y hacer este ritual de conquista. La persona se asume tan especial que ha bajado cualquier barrera y resistencia al compromiso. Y es ahí donde el drenaje de la energía es porque esta persona maravillosa que me amó tan intensamente empieza a diluirse poco a poco. Y eso me quita a mí las ganas de vivir, de trabajar, de pensar en positivo, va erosionando mi autoestima, mi seguridad personal, eh, todo. Y después, si sobrevivimos a este tipo de relaciones, son muy intensas y estas relaciones de abuso psicopático no son persistentes en el tiempo. Eh, pues los estudios dicen que no son más de una década. En cambio, las relaciones afectivas violentas pueden pasar 30 años casados bajo este mismo régimen en el ciclo de la violencia, que es acumulación de tensión, desborde de la tensión y la luna de miel, que es la etapa de reconciliación. Pues en las relaciones violentas, la etapa de la luna de miel, los estudios nos dicen que pasado un tiempo de convivencia que ha superado los 20 años, tiende a desaparecer, porque el agresor asume que la persona sabe que no se la está golpeando, sino que se la está educando y que ya asume que se la quiere. ¿Alguna otra pregunta? Mi Bueno, profe Sandra, ok. Listo, profe Sofía, cuéntame. mi profe, tenemos por aquí también otras preguntitas. Nos dice la profe Mary Torres, ¿por qué es tan difícil muchas veces que una víctima se separe o se divorcie de su agresor? Pareja, ¿no? Pensándolo en pareja. Bueno, desde un enfoque muy cognitivo, es porque estas relaciones tienen refuerzos intermitentes. Yo te golpeo, pero entonces tengo un discurso de te golpeé hoy, pero es que yo desde niño fui muy maltratado. Yo salí a trabajar a muy temprana edad y yo fui el papá de mis hermanos. Mi vida ha sido tan sufrida que acudo a ti, que eres tan buena, para que me perdone y me ayude a tener una vida dentro de lo amoroso y del cuidado y de lo afectivo.
o yo te golpeo, pero yo no lo recuerdo. Yo estaba tomado sin que esto nos diga que la causa de la violencia contra las mujeres es el alcohol, porque el alcohol no es un causante de la violencia, es un desencadenante. No todas las personas que toman golpean, pero tampoco todas las personas que no lo hacen manejan niveles de respeto con su pareja. Entonces, si yo recibo un maltrato, pero además me dicen, tú eres tan especial para mí que yo no quiero perderte. Yo ayer te di una bofetada o te tiré al piso, te di una patada, pero créeme lo que ese no era yo, es mi miedo a perderte, porque yo sé que nunca voy a encontrar a alguien como tú. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y además, cuando estoy intentando salir de una relación, el estudio basado en la evidencia dice que se suscriben eh, otras pautas de retención, como vamos a casarnos. Yo quiero que nos casemos después de una pelea alta. O vamos a comprar un apartamento o te voy a regalar un carro, pero te doy el carro y este carro lo seguimos pagando entre los dos para que sea o la dependencia económica un factor para que me siga adheriendo a esta relación de abuso o ese sueño del proveedor total, porque somos resultado desafortunadamente de una cultura patriarcal en la que los roles tradicionales pues están cimentados desde la infancia. Entonces, desde lo cognitivo, profe Mary, es el refuerzo intermitente el que nos mantiene en la relación de abuso. Pero además, no podemos desconocer que a medida que vamos avanzando en este tipo de relaciones, pues nuestro cerebro va desarrollando distorsiones cognitivas y eso no nos permite procesar bien la información. Muchas gracias, profe Sandra. Aquí están todos encantados en el chat. Han mencionado que les ha encantado el tema, que les ha gustado mucho la presentación. Tenemos aún más comentarios de nuestros participantes. Sin embargo, se nos va aproximando ya la hora del cierre. Entonces, nos queda una gratitud inmensa, mi profe, por disponer este tiempo, por tu generosidad con el conocimiento, por compartir con nosotros, con nuestros estudiantes y con nuestro otro oponente también. Esta información que es tan valiosa para nosotros como psicólogos y también como sociedad, ¿cierto? Porque parte de empezar a cambiar esa cultura, esos pensamientos que hemos venido trayendo generación tras generación y creo que esta es una generación que va a marcar la diferencia porque está empezando a verse desde otra perspectiva, a sanar ciertas creencias arraigadas y precisamente entre ellas esta de pensar, por ejemplo, como tú decías, que a las mujeres les gusta ser maltratadas, que por eso se mantienen allí, cosas que uno escucha muy en la cotidianidad, aún en estos tiempos actuales. Así que muy valioso todo lo que nos cuentas. Creo que este tema nos dará para hacer una segunda parte en otro jueves de psicología. Pero para todos aquellos que quieren repasar en este tema, pues les estaremos compartiendo la grabación porque nos va a quedar cargado en el canal de YouTube. Profe, mil gracias a todos nuestros participantes también. Muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos con todos y todas en el Congreso de Psicología en la ciudad de Cali o virtualmente a quienes lo puedan hacer de esa forma. Y a ti, mi profe, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por la invitación y para mí ha sido un placer inmenso estar aquí y quedo muy expectante en próximas invitaciones. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la atención. A ti, mi profe, gracias.